Hola, hola a todas nuestras mujeres de reino, bienvenidas a un miércoles más y hoy vamos a estar hablando acerca de ¿es necesaria la fe? ¿Cuáles son los pasos concretos que debemos de tener o hacer para fortalecer nuestra relación con Dios, aumentar la confianza en las promesas de Dios en estos tiempos difíciles, escuchar y discernir la voz de Dios con mayor claridad, ¿no? Hoy vamos a estar hablando también acerca un poquito de utilizar sus dones y talentos para servir a Dios y fortalecer su fe. Así que para eso tenemos una invitada especial y es nuestra pastora de Ministerio Vida Fuerte, Pastora Gloria Lecars. Muy buenas noches a todos ustedes, que Dios me los bendiga y vamos a empezar esta sección para saber qué pasa. Sí. Así es, le damos la bienvenida a nuestra pastora. Ya teníamos mucho que no la teníamos aquí. Gracias, pastora, por acompañarnos. Ya se habían olvidado de mí. Gracias, pastora, por acompañarnos. No nos habíamos olvidado de ella. Siempre está pendiente de nosotros, orando por nosotros y ahí comentando ahí en el chat. Y les damos la bienvenida. Acuérdate, este es tu podcast, Mujeres del Reino, patrocinado por nuestra iglesia Ministerio Vida Fuerte, que se encuentra aquí en la ciudad de Butte, en Washington. Y te damos la bienvenida a este espacio. Gracias por seguirnos cada miércoles y a seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí nos encuentras en Facebook como Ministerio Vida Fuerte, en Instagram nos encuentras como vidafuerte.ministerio.5 y en YouTube nos encuentras también como Ministerio Vida Fuerte, y en TikTok tenemos 2 páginas ahí, nos encuentras como Ministerio Vida Fuerte y como Mujeres del Reino. Y así es que pues dale like, comparte para que otras personas más se puedan bendecir de este programa y apoyen aquí nuestro Ministerio de Mujeres del Reino y apoyen nuestra iglesia. Como les digo, aquí se encuentra en la ciudad de Butte, en Washington. Si tú no tienes iglesia, te invitamos. Aquí las puertas están abiertas para ti. Nada más ahí mándanos, si necesitas dirección o algún número de teléfono de nuestros pastores, ahí nada más manda en el chat o en un inbox, o ahí ve también a YouTube. Acuérdate de activar la campanita en YouTube. Ahí vas a encontrar también nuestros programas. Si tú te lo perdiste, ahí vas a estar. Ahí vas a encontrar las predicaciones de nuestros pastores, los estudios de los viernes, las predicaciones de nuestros pastores los domingos y el programa de hoy. Si tú te has perdido alguno de esos, ve ahí, te invito a que vayas ahí a YouTube y pues que actives la campanita de notificaciones. Si tú no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Está bien interesante. Está bien interesante. Ahí ponemos muchas cositas para ve, indaga y infórmate acerca de nuestro ministerio. Así es que pues vamos a comenzar el podcast del día de hoy con nuestra pastora. ¡Yay! ¡Yay! Así es. Y una de las razones que la invitamos a ella, siempre la invitamos cuando son temas de fe, porque ella es una mujer de fe, de mucha fe, y es lo que nos ha inculcado aquí en la iglesia. Yo creo que eso ha sido uno de sus roles principales dentro de la iglesia, en el pastorado, es de cómo hacer que los miembros crezcamos en fe, no seamos unos cristianos débiles. Al contrario, siempre nos está instando a no, ¿cómo puedes estar abatirte en un problema pequeño teniendo un Dios tan grande, ¿no? Entonces ella siempre nos está instando a crecer en fe, y yo creo que nos ha ayudado mucho a todos, yo creo que a los que conocen a los miembros, el antes y el después, se ha mejorado bastante en ese aspecto. Uh-huh. Entonces, y por eso la razón porque la invitamos, porque acerca de la fe, porque en algún momento ella tuvo también que crecer en fe y ella nos ha dado esos tips, esos consejos de cómo hacerlo. Y una de las preguntas iniciales sería ¿cómo podemos fortalecer primeramente la relación con Dios? Bueno, lo primerito, digo yo, estar bien apegada a Dios. De ahí parte todo. Tu vida tiene que estar completamente, se podría decir, en combinación con Dios. Entonces es ahí donde nos conviene crecer. O sea, estamos creciendo en fe, pero nos conviene primero pegar a Dios y de ahí viene todo lo demás. De ahí. Y no cuando nos conviene nada más, o no cuando necesitamos, por supuesto. No, siempre lo primordial, primeramente yo digo, estar convertida a Dios. Y cuando uno ama completamente a Dios, siente ese cariño, ese amor, ese apego a Dios, de ahí viene todo, pero bien facilito, porque nuestro corazón está dispuesto. Cuando amamos a Dios, nuestro corazón solito se va.
una de las cosas también, y cómo podemos hacer esa relación con Dios, yo pienso que viene parte también de la oración, ¿no? Claro. La manera en que puedas tener esa comunión con Dios, esa relación, aparte de la oración, se puede decir la lectura de la palabra, para poder conocer el carácter de Dios, conocer realmente qué es Dios, las promesas, y de alguna manera la Biblia es el manual de la vida del cristiano. Entonces vamos conociendo también un poco de qué es lo que Dios también está esperando de nosotros, un comportamiento, para poder tener esa relación, porque de repente quizá, no sé si les ha pasado, hemos conocido gente que dice, yo sí creo a Dios, pero no conoce la palabra de Dios. Entonces realmente ¿cómo lo van a conocer si no conocen la palabra de Dios? No conocen realmente qué es lo que es, o sea, qué es Dios, quién es Dios. Mira, yo puedo contar, perdón, un poquito froca. Yeah. Yo puedo contar mi experiencia. Cuando yo empecé la cosa de Dios, yo pienso que fue para mí un privilegio grande. No sé, siento que fue eso, porque cuando yo llegué a la iglesia, sentí la presencia de Dios, sentí la música, sentí la palabra. Es como que de repente me vino todo eso, pero empecé así. Y yo pienso que hay personas que poquito a poquito les viene eso, pero a mí yo pienso que me vino inmediatamente. ¿Será? Porque Su corazón estaba dispuesto. dispuesto, exactamente. Cuando uno busca a Dios, está como diciendo, ya, o sea, esperando algo. Y yo creo que fue eso, porque yo había sufrido demasiado afuera. Y cuando yo llegué a las cosas de Dios, como que estaba necesitada de amor, de cariño, sentía esa ansiedad de buscar algo, pero no sabía lo que era. No conocía el Evangelio, no conocía, menos conocía a Dios, por oídas nomás. Pero es cuando ahí empezó, yo me recuerdo que empecé a sentir ese amor, es como una paz, es como algo precioso. Y es ahí cuando toda la iglesia cantaba, yo sentía la presencia de Dios. Y cuando se hablaba de la palabra, empecé a crecer, a avanzar en la palabra, porque era algo nuevo para mí. Y de ahí empecé. Yo creo que lo que dices tú, estar dispuesta. Si tú no estás dispuesta, olvídate. Si vas por si acaso, olvídate. No vas a encontrar nada. Entonces hay que estar metida con el Señor, dispuesta para Dios. Yeah. Y como Dios poco a poco nos va, bueno, yo también me acuerdo ahorita que está diciendo usted también, a mí sí me pasó de que no iba por necesidad, yo iba por mis tías, ya otras veces lo he contado, yo iba por mis tías, pero igual yo creo que es Dios el que nos llama, es Dios el que te hace como el clic para que te empieza a gustar las cosas, como dice usted. A mí siempre me ha gustado cantar, no lo hago muy bien, pero desde entonces me gustaban las alabanzas y me gustaba cantar y yo me emocionaba cantando y me gustaban mucho las alabanzas. Entonces es cuando uno le empieza a agradar eso. Todos venimos al evangelio en diferentes formas, como decía la hermana la pastora. Ella venía porque necesitada de ese amor. Yo estaba muy, muy jovencita, ella yo también, pero yo era en mis 14 años, era una adolescente, 13, 14 años. Entonces es diferente cómo el Señor te atrae. Y a mí me atrajo de otra manera. Sí. Pero igual uno se pone a disposición de Dios. Ya después me empezaron no nada más por ir por las tías, sino me agradó el que ir a evangelizar, que el ir a pararme en la esquina, cantar con el pastor o ir a repartir folletos. Siempre me ha gustado eso. Entonces digo, cómo el Señor nos va usando, si estás dispuesta, de una forma u otra. A lo mejor estaba bien inexperta espiritualmente, ¿verdad? Pero ahí poco a poco el Señor nos va moldeando y vamos aprendiendo bastante. Y es como que a cada persona le pasa distinto, ¿no? Depende de la necesidad o la situación. Exactamente. Por ejemplo, yo creo que Dios, como dice el Señor, sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Y yo creo que es en el momento que cuando llega la palabra de Dios, nosotros somos ovejas, escuchamos su voz y le seguimos. Y estamos dispuestos porque es una necesidad. Yo creo que llega un momento, por ejemplo, mi primera experiencia con eso fue cuando yo estaba bien chiquita, tenía como 8 años. Entonces mi abuelo me llevó. Y para mí en ese momento yo sé que el Señor fue que me llamó.
porque desde los 8 años en mí entró una inquietud y yo conocí como el primer amor, pero yo teniendo 8 años. Para mí fue esa mi primera interacción. Le encontré un interés. Y a los 8 años, ¿qué necesidad uno puede tener, verdad? Por eso de los 8 años. Pero significa que, como dice el Señor, escucha mi voz, mis ovejas escuchan mi voz. Yo pienso que desde ese momento el Señor usó a mi abuelo, que fue el intermediario, para que yo pudiera escuchar la palabra de Dios, y me hizo clic desde entonces. Entonces, desde ese momento en mí nació una curiosidad por las cosas de Dios hasta el día de hoy. Pero, como decía la pastora, es el momento en el que tú te decides. Porque ya cuando uno está grande, por ejemplo en mi caso, siempre tuve esa inquietud, pero no era por una necesidad en sí, sino fue por decir, yo decido servirte, yo decido seguirte. Fue una decisión. Y a base de la decisión es que ya uno empieza a crecer en esa relación, ¿no? Que ya empieza uno a aprender las cosas básicas. Que dices, ¿cómo puedes comunicarte con Dios? Por medio de la oración. Claro. ¿Cómo puedes aprender más de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Cómo puedes moldear tu vida al carácter de Dios por medio de la palabra? Entonces, meditar y hacer como análisis. Uno ahora conoce la verdad, que es la palabra de Dios, y esa te va cambiando, te va restaurando, modificando, moldeando. Exacto. Y eso es lo que, desde parteaguas, como decía la pastora, primero es la decisión, ¿no? Sí, exacto. Y también yo pienso que la persona X que ha recibido eso tan bonito, porque es hermoso, ¿verdad? La presencia de Dios, es hermoso el crecimiento de uno. Yo pienso que tiene que seguir aumentando, no solamente quedarse en el gozo, en la paz, que es lindo, que es precioso, cantarle al Señor, pero hay que ir avanzando, porque la persona X recibe al Señor y siente gozo, siente paz, y qué lindo, precioso se siente, pero no quedarse, seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando. Mira, yo pienso que yo tengo 50, bueno, no pienso, los tengo, los 52 años de cristiana. Yo tengo esos años, 52 de cristiana. Empecé muy jovencita en las cosas de Dios, pero no me quedé ahí. O sea, yo por eso pienso, para mí fue un privilegio grandísimo, por el hecho de que no me quedé así. Hasta el día de hoy, yo hago lo mismo en mi casa, yo siento el gozo, siento esa paz. A veces me gusta escuchar música cristiana y lloro, solita ahí lloro, pero no de tristeza, sino de gozo, porque como que la misma alabanza uno las levanta, como que, no sé, hasta me dan ganas de saltar. Porque incluso para leer la Biblia, de repente yo digo que a todos nosotros los cristianos nos pasa. Estamos leyendo la Biblia y hay unos pasajes tan lindos, es que uno llora. Y cuando pasan cosas en la Biblia y digo, ay Señor, qué privilegio grande tengo de haberte conocido, qué lindo, Señor, poder tomar la Biblia y entenderla. Entonces es como un gozo, que eso no se acaba, no, y no hay que permitir que se acabe, porque sí se puede acabar. Si tú no cuidas lo de Dios, se puede acabar. Pero lo bueno es que como uno ha sentido desde un principio todas estas cosas preciosas, entonces uno sigue. Y al tener hijos, al tener nietos, uno sigue por el hecho de que quiere ayudar a sus hijos, quiere ayudar a sus nietos, quiere ayudar a la familia. Entonces el gozo de Dios siempre va a estar, la fortaleza de Dios siempre va a estar en cualquier momento. Hasta para un consejo, a lo que sea alguien se acerca a ti, da un consejo porque tiene la fortaleza de Dios. Y eso para mí es lo más precioso que hay. Y ahorita que está diciendo en el tiempo que usted tiene así en el Evangelio, como por decir para uno, ¿cómo uno puede aumentar la confianza en Dios y en sus promesas? Claro. Teniendo a veces muchas dificultades o seguir en tiempos difíciles. ¿Cómo le ha hecho usted en ese aspecto? ¿Cómo ha tenido usted esa confianza? ¿Cómo ha esperado las promesas de Dios? Y más cuando uno está en tiempos difíciles, porque sé que todo el tiempo tenemos tiempos difíciles, no todo el tiempo, no todo el tiempo es felicidad. No, hay tiempos de tristeza, pero nunca se va el Señor de uno. Oh, no. Pero para eso lo que tú preguntas, yo creo que practicar la gratitud a Dios. No hay otra cosa más que
la gratitud a Dios, porque es ahí cuando empiezan a pasar estas cosas, entonces uno empieza a sentir cómo es Dios con uno, de a dónde te sacó Dios, cómo el Señor ha trabajado en tu vida. Entonces cuando uno piensa así, solamente en la gratitud a Dios, nada más. Yo creo que la Biblia tenemos numerosos personajes que han sido gratos, como Pablo, yo creo que el más conocido entre muchos, pero yo pienso que Pablo fue muy grato, en el sentido de que sufrió mucho. Ya sabemos la historia de Pablo, cómo sufrió, cómo estuvo encarcelado, incluso hasta lo quisieron matar y lo dejaron como que ya estaba muerto, pero de ahí el Señor lo sacó. Pero nunca altercó contra Dios, nunca jamás se ve en la Biblia que Pablo altercó contra Dios, no, al contrario. Y así es como a uno también, yo pienso que le pasa, no altercar contra Dios, porque eso es lo peor. Porque ahí vienen partes buenas, vienen partes malas, como dices tú, pero son más buenas que malas. Una, porque uno siente que el Señor lo apoya, que el Señor está con uno. Eso es lo bueno. Y lo malo lo dejamos pasar. Vienen tristeza, de repente vienen situaciones adversas, a veces adversidades tremendas, pero de ahí nadie la saca uno de las cosas de Dios. Porque yo digo, para mis 52 años en el Evangelio, ¿me voy a volver atrás? O sea, no puedo, no. Son muchos años de muchas cosas, de muchas bendiciones, de tanta gratitud que tengo a Dios. Entonces esa gratitud no se acaba para nada. Y en esos tiempos difíciles es como uno ve la mano de Dios, ¿verdad? Como dice usted, sé que la situación y el problema está ahí, pero nosotros tenemos una confianza en Dios de que decimos, ok, sé que Dios me va a sacar de esto, o sé que algo bueno viene de esto, o es algún aprendizaje para uno, pero hay veces que la gente del mundo no lo puede entender, no lo puede comprender así. Hay veces que, como dice usted, reclaman a Dios. Exacto. O empiezan a renegar, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué estoy pasando esto? O muchas veces es por la misma falta por el pecado más bien, que pasan tantas cosas, pero la gente desde afuera no lo puede ver. No entiende para nada, porque como decimos, tan sordo, ciego y mudo. Ellos no conocen las cosas de Dios. Entonces, mira, yo me pongo el caso de que yo sufrí tanto, desde pequeña sufrí, hasta ya grandecita, ya cuando hasta que me casé. Pero yo a veces pienso, ¿cómo irse en contra de Dios? De tantas cosas que Dios ha hecho uno, entonces altercar contra Dios, y entonces uno lo único que piensa, y yo tengo eso, ¿quién soy yo? Yo digo, ¿qué soy yo? Para altercar contra Dios, un Dios tan grande, tan poderoso, que el domingo nomás decía, ¿quién soy yo? Una hormiguita, un pequeño insecto que lo pisan y hasta ahí queda, y voy a altercar contra Dios. No, para nada. Entonces, en vez de altercar, en vez de enojarse con Dios, uno va a la oración, uno va a la comunión con Dios, y ahí le llora y le pide a Dios, pero siempre con esa gratitud. No dejar la gratitud, porque como digo, ¿quién soy yo? ¿Por qué no reclamé antes? Yo sufrí, pero nunca reclamaba, nunca le decía a nadie. Entonces yo ahora digo, ¿por qué tengo que llegar al Evangelio, que el Señor me da tantas cosas lindas, y por qué yo voy a tener que reclamar ahora? ¿El por qué? No. Y yo ahí pienso, ¿qué soy yo, Señor, para reclamarte lo que me pasa? Agradecida estoy. Exacto, yo estoy agradecida de mi Dios. Por eso que siempre digo a la iglesia, es un privilegio grande ser hija de Dios, es un privilegio grande saber la palabra de Dios, es un privilegio tremendo de estar orando en comunión con Dios. Es precioso. Sí, es un privilegio. Exacto, es un privilegio. Porque si uno, como decía hace rato, uno no deja de tener problemas o situaciones en nuestras vidas, pero nosotros, ahí es como siempre nos ha dicho nuestra pastora, es donde vamos creciendo en fe. Yep. Es donde tenemos la certeza de lo que estamos esperando va a llegar, lo que estamos buscando va a llegar, o el problema en el que estemos, sé que va a tener la solución.
Entonces digo, es algo bonito tener la confianza y la fe en Dios y que, como dice nuestra pastora, no quedarnos ahí, sino seguir creciendo. Sí. El domingo la predicación que trajo muy bonita, porque nos insta a que nuestra fe vaya creciendo, que no nos achiquemos, que sino todo lo contrario, que si viene algún problema, algo bueno va a salir. O sea, es buscarle el modo positivo a las cosas que tengamos en nuestras vidas. Sé que a veces son situaciones bien difíciles y que nos apagamos un poquito, pero pues tenemos a Dios y ahí vamos a la oración y ahí vamos al ayuno, porque también nos pone a dieta la pastora. También nos insta al ayuno y digo, eso es bueno, eso es agradable para Dios también, y es cualquier cosa lo que hacemos en un ayuno, no es nada para lo que hace Dios por nosotros. Luego nos ponemos a pensar y digo, eso no es nada para lo que Dios hizo por nosotros. Claro, y me gustaría tocar este versículo que yo creo que va muy en tono con lo que está hablando la pastora, y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo digo que importante eso. Aquí cuando se está hablando en los Filipenses, se habla de que tenemos que, en vez de afligirnos, en vez de entristecernos, o sea, sí va a llegar un momento en que nos podemos entristecer, porque hay situaciones de la vida que son de la vida y van a pasar, y es inevitable, no porque seas cristiano ya te libraste de todo. Y somos seres humanos. Claro, entonces van a pasar esas situaciones, pero nosotros tenemos esa relación. O sea, yo digo, el privilegio tan grande de que ahora nosotros tenemos esa conexión por medio de Jesucristo directamente con el Padre. De decir, ahora aquí te presento mi situación, Señor. Ayúdame, dame esa paz. Quizá estoy angustiada, quizá estoy desesperada, no sé qué hacer, mira mi situación. Pero entonces llegamos aquí delante de la presencia de Dios, le ponemos nuestras peticiones, le ponemos nuestras oraciones, y agradeciendo ante todas las cosas que lo tenemos a Él, y que podemos a través de Jesucristo, que ahora es nuestro intercedor, y decir, Jesús, o sea, mi Dios, como dice, pedirle al Padre en el nombre de Jesús nuestras situaciones y decir, ay, Señor, gracias porque ahora tengo esa conexión contigo, ahora tengo esa oportunidad de llegar y ponerte mis oraciones y decir que yo estoy bajo tus alas, estoy bajo tu protección. Y cualquier cosa tú me vas a enseñar del proceso, o me vas a librar del proceso, o lo que sea tu voluntad. Pero ahora ya estamos en otro pensamiento, ahora ya estamos en el pensamiento de que vivimos bajo la voluntad de Dios. Mientras nosotros accionemos como la palabra de Dios dice, entonces nosotros estamos bajo las alas del Altísimo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todas las cosas para los que aman a Dios le van a redundar para bien. Y eso lo tenemos que agradecer a Dios ante todas las cosas, que Él es soberano sobre todo, y podemos dar nuestras oraciones ante Él, ¿no? Que, como dice, con acción de gracias, siempre con acción de gracias. Y yo creo muchos de los salmos se escribieron en momentos de dolor muy fuertes, y dejaban su corazón ahí, pero cómo le pedían al Señor, o sea, cómo le pedían al Padre. Y tú dices, híjole, no significa que el que tú no tengas a Dios, no significa que vas a andar siempre en una pata saltando, ¿no? Como de alegría en alegría. No, pero en esos momentos sabes que el Señor te va a librar. O sea lo que sea, uno siempre aprende, ¿no? Ya, y eso también cuando leemos la Biblia, como tú dices, vemos a los hombres, estos grandes hombres de la Biblia, que pasaron muchas necesidades algunos, y como David también, que tantos salmos bonitos. Entonces vemos también cómo David sufrió, pero sufrió, claro, a veces pecaditos de ellos, sí, pero la sufrió. Pero es ahí cuando yo cuando leo y me pongo a estudiar algo así como David, un ejemplo, yo digo, Señor, yo he pecado también, yo he fallado, Señor, como dice Jesús, dice, somos seres humanos, y no podemos estar, pero limpio, porque somos seres humanos, falto delante de Dios, y a veces fallamos, pues. Entonces David, ¿cuánto falló? Y ahí
ay, como ruega en los salmos y cómo le pide a Dios, y eso a uno le llega, a uno le llega. Se y eso identifica, ¿no? Exacto, exacto, y ahí es cuando uno llora, porque yo digo, tanta misericordia de Dios, y yo digo, Señor, tú me puedes responder a mí. Y es que yo pienso que uno tiene que estar agradecido por el solo hecho del sacrificio, o sea, el solo hecho de que ahora nosotros, por medio del sacrificio de Jesucristo, tenemos perdón de nuestros pecados y que ahora ya tenemos un camino a la eternidad, o sea, un camino hacia Dios. Antes no. Si Jesucristo no hubiera venido a hacer eso, ¿qué seríamos de nosotros? Ya nosotros estábamos condenados a una muerte. Entonces, ahora que está, gracias a lo que Jesucristo hizo, o sea, ya no es tanto por lo que va a hacer o lo que puede seguir haciendo, sino es por lo que ya hizo. Estar agradecidos que gracias a eso ya nosotros tenemos una vida eterna, o sea, que ya vamos a poder gozar de una vida eterna al lado del Padre y del Hijo, ¿no? Entonces, es distinto, yo digo, que nos enfocamos tanto ¿cómo lo puedo decir? Es que de repente yo pienso que es parte de la madurez también, ¿no? Como hablábamos al principio, primero entramos con ese primer amor, ese gozo, pero estamos tan desconocidos de la palabra. Entonces llega un momento en que, como dice su palabra, ya no te puedo dar leche, te tengo que dar carne. Sí. Entonces ya uno tiene que pasar a otro nivel, a un nivel de crecimiento espiritual. Entonces vamos entendiendo cada vez más lo que es el Señor, ya vamos conociendo más. Ahorita que estamos estudiando un poquito para los retiros, yo me pongo a estudiar acerca del sacerdocio. Sí. Y yo dije, Dios mío, son temas fuertes. Son temas muy buenos. Buenísimo. Yo pensaba, dije, ¿qué? Yo me maravillaba y decía, híjole, Señor, ¿cómo nosotros ahora, tú veniste, rasgaste ese velo? Que antes nadie podía estar ante la presencia de Dios, pero por el sacrificio tan grande, ahora yo tengo acceso a decir, Señor, Dios mío, mira cómo está la situación, mira cómo estamos, mira, Señor, perdóname, mira. Ahora, por medio de ese sacrificio, nos podemos santificar, o sea, porque Él nos santifica, su sangre nos santifica, o sea, es todo un proceso de lo que Jesucristo ha hecho, pero tenemos que estudiar, entender, empezar a entender que no solamente Jesucristo vino a morir por nosotros, ¿qué en sí significa la muerte de Jesucristo? Todo eso conlleva a grandes cosas, a un rompimiento, un acceso que Él, imagínate, le quitó las llaves a la muerte, o sea, el poder tan grande espiritual que tuvo que haber ahí, que todo eso que tuvo que romper, que nosotros no lo podemos ver, pero todas esas cosas que ahora nos amparan, o sea, nos ayudan. No es solamente Él llegó y murió, o sea, eso es mucho más que eso. Y yo pienso que es por eso tan importante que también aprendamos de la palabra de Dios. No solamente, yo digo, quedarse ahí como tú decías, ¿no? Uno hay que seguir avanzando. Seguir avanzando. Hay que seguir avanzando, ¿no? Y uno va aprendiendo bastante porque ahorita lo que decíamos, o sea, a veces venimos a Dios y ponemos nuestras peticiones, pero hay muchas veces que el Señor no nos responde como uno quiere. Entonces es donde ahí, como decía nuestra pastora, es donde se tiene que ver la gratitud de uno. O sea, no molestarse si Dios no te responde de la forma que tú querías o lo que tú le estás pidiendo a Dios. Muchas veces, como decía nuestra pastora, a veces es falta de fe, pero hay veces que el Señor, por su misericordia, no te responde lo que tú quieres, porque Él tiene otros planes mejores para ti. Pero muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender eso, y en vez de ser agradecidos, somos reclamones. Sí. Reclamamos y decimos, ¿y por qué no? ¿Por qué no me está pasando esto? ¿O por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando el otro? Pero yo también he sido yo como mi pastora. Nunca, a pesar de las situaciones que me han pasado a mí, yo nunca he altercado contra Dios, porque si yo también me he puesto a pensar lo que dice nuestra pastora, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? No somos nadie. Vergüenza debería de haber nacido.
Vergüenza debe tener Dios de mí. Pues si esta niña rebelde me avergüenza. No, nuestro Dios ha sido bien grande con nosotros y bien misericordioso con nosotros, y sí realmente ser agradecidos simplemente por el hecho de que Él vino a morir por nosotros y a salvarnos, a restaurarnos, a sacarnos de donde estábamos, y todos los días son misericordias que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y nosotros no podemos ver el más allá. No. El más allá no lo podemos ver, nos limitamos mucho porque... Somos muy limitados. Exactamente, nos limitamos bastante, y no debemos de ser así, no quedarnos como dice nuestra pastora ahí, sino buscar, indagar, orar, pedir, buscar, leer, indagar más y ver también, todo eso. Yo pienso que tiene mucho que ver también, yo creo que el Señor permite que nosotros pasemos por situaciones para crecer en fe. Sí. Y yo puedo pensar, porque yo he escuchado esto muchas veces, he estado con mi suegra ya mucho tiempo, y muchos vienen y le piden oración a ella, ore, porque piensan que porque mi suegra va a orar se va a responder la oración. Ahora, yo pienso en este momento, o sea, la fe no llega de la noche a la mañana, es un proceso vivido. Sí. Y yo digo, pues ya nosotros como contamos sus anécdotas y todo, y yo digo, pues claro, llegó a tener esa fe por todas las situaciones que tuvo que pasar de alguna manera, pero dentro de estas situaciones vio la mano de Dios, el accionar de Dios. Por ejemplo, yo puedo pensar en estas anécdotas, en la pobreza que vivían. Yeah. En los países latinoamericanos no están los recursos como que aquí vas a un food bank, o que aquí vas y pides estampillas de comida y que te ayudan. Allá no, eres pobre y eres pobre. Y no tienes que comer. Y hasta el perro está pobre, o sea, todos... ¿Me entiendes? El perro depende de ti y tú del perro, o sea, ahí a ver cómo se hace. A ver quién trae la comida, tú o yo. Matamos al perro. O matamos al perro. Guisamos al perro. Sabe muy bueno, por cierto. Es cierto. Es cierto, es que uno no sabe qué te dan en los países latinoamericanos. ¿Ya? Tacos de perro. Pero en eso sale tú, no del perro. En esas situaciones es donde uno crece. Porque a uno no quisiera pasar por esa pobreza o por esas cosas, pero ahí es donde crece la fe, es ahí donde crece la gratitud a Dios. Mira, me viene el recuerdo cuando Francisco era pequeñito, era bebé. Su pastor era bebé. Pero yo me recuerdo ese tiempo, tenía a Pablo y a Francisco. Y Francisco de brazo, era bebito. Entonces estábamos tan pobres, pero tan pobres. Rentábamos un lugar y debíamos el lugar. Así pasaba, porque no teníamos trabajo. Yo había dejado el trabajo porque Francisco se me enfermó de bronquitis, no me acuerdo, de bronquitis. Neumonía. Entonces al final tuve que dejar el trabajo porque si no se me iba a enfermar más. Y Pedro no tenía trabajo. Ay, pasamos una de cosas, pero es ahí donde uno aprende, porque el Señor, la mano de Dios siempre llega, pero a tiempo. Yo me acuerdo que me levanté, era 2 cuartitos chicos, y miré por la ventana, donde estábamos rentando, y se veía el patio, y allá se veía otra reja de la calle. Y yo voy caminando un pasillito ahí por la ventana y mirando, y veo un carro ahí que se para en la puerta de la reja de la calle, y yo estoy mirando y era alguien conocido. Entonces, seguro que me vienen a ver a mí, pensé. Entonces le fui a abrir la puerta a esa persona, y esa persona traía así una caja tremenda, pero no se me ocurrió nada a mí, nada de nada. Y esa persona dice, hola, ¿cómo está? Y además yo no la había visto por meses, porque ella iba a otra iglesia y no la misma mía. Entonces, que no la veía por meses. En cuanto entró, yo le abrí la puerta después del cuarto y dejó la caja ahí y la abre. Y me dice, el Señor me mandó que te trajera esto. Wow. Pero era una caja de leche, de pollo, de verdura, de todo. Era como que sabía que me faltaba todo. Es que no le faltaban solamente los huevos, le faltaba todo. Entonces, ella me dice en ese momento, mira, yo estaba en el supermercado tanto y el Señor me dijo que te trajera esto. Y ahí que llegué.
Entonces ahí uno ve la mano de Dios, porque si no tenía nada de nada y me llegó para un tiempecito, y es ahí donde uno empieza a crecer y decirle gracias Señor, y a llorarle, esa gratitud empieza a crecer, y no es una vez, muchas veces que Dios nos responde, que una cosita, que otra cosita, mientras que los muchachos van creciendo, ahí hay otras necesidades, y entonces todas esas necesidades el Señor va supliendo, y la gratitud va creciendo. Qué hermoso la palabra del Señor, porque es la misma palabra dice eso. Tú le sirves a Dios y todo viene por añadidura. Y a mí me ha pasado mucho, yo pienso, de tantos años que tengo. O sea, tienes más años en el Evangelio que nosotros vividos. Exacto. Entonces, tantos años de Evangelio que he tenido mucha experiencia con Dios. Pero como siempre he sido tímida, he sido sola, entonces todo he sido para mí. Esa experiencia bonita. He llorado, he cantado, le he dicho tantas cosas a Dios. Y yo le digo, Señor, tú para mí eres todo, no hay nada. Y eres el número uno, todo para mí. Y eso es bueno y bonito porque al Señor le agrada y a mí también me gusta. Y yo digo, esa es la cosa, por ejemplo, ¿cuántas veces le pedías al Señor, Señor, no tengo alimento, provee? Exacto. Tantas veces. Yo siempre me acuerdo de la anécdota que contabas de la gata que te trajo pollo. Esa gatita. Pero yo digo, ¿cómo el Señor usa cualquier medio, hasta un animalito, exacto, para proveernos? O sea, al final, como dice, ¿cómo le va a proveer a las aves? Con cuanti menos a uno, ¿no? Entonces ahí es donde uno entra en la confianza de Dios, decir, ¿sí? No importa, yo sé, Señor, que estamos bajo tu cobertura, o sea, que tú nos vas a proveer, aunque no se vea la manera, no se vea la lógica a cómo vaya a pasar esto, porque si te viene un gato y te trae una presa, no creo que se vea como muy lógico, ¿verdad? Exacto. Pero mira, yo digo, esa anécdota a mí me gustó mucho. Digo, ¿cómo el Señor usó hasta un animalito para traer comida a la casa? Además, ya los niños estaban grandes y todavía me faltaba comida. No, porque habían tiempos y tiempos. Entonces ya estábamos, tenía los otros las niñas que nacieron y ya teníamos nuestra casita, ya. Pero que esa es otra anécdota. Es otra Ahí anécdota. ya no rentaba, ya tenía su casita. No rentaba, era otro tiempo. Pero igual de pobres. No tanto. Pero eran momentos. Pero yo me acuerdo que teníamos una gatita. Y esa gata era tan fiel, pero tan fiel a nosotros. Y me acuerdo de un momento también que no tenía que echarle a la ollita. Yo dije, ay, Señor. Pero lo mío es orar y pedir siempre. Y entonces ya me quedé ahí y estoy en la cocina limpiando, qué sé yo, y de repente mi gata me trae una chuleta. Chuleta, no sé cómo le dicen. Sí, chuleta, así tan grande. Y entra en este caso en la ventana y me la deja en el mesón y se va. Y yo dije, gata ladrona, ¿de dónde sacó eso? Pero bien que la guisaste. Estaba sabrosa. Pero me trajo esa chuletita y yo dije, ¿pero qué? Voy a andar devolviéndola, ¿a dónde? No sé. Ya la dejé a un ladito, cuando de repente otra vez salta de la ventana y otra chuletita. Yo dije, oh, Dios mío, ¿dónde? Y se iba la gata. Era el pecado de la gata, sí. No era tuyo. Usted no era la ladrona, era la gata. A lo mejor yo la enseñé. Pero me extrañó porque primera vez que hacía eso. Y después volvió otra vez, 3 chuletas. Y yo dije, ay, pero ¿qué voy a hacer? A cocinar. Y las cociné estaban sabrosísimas, pero así era la gatita. Como otro perrito que tenía, yo no le enseñaba, pero me iba a sacar unos zapallos calabaza en una tienda de verdura y me los traía. Y yo decía, ese es el Señor, porque no me faltaba. Yo en un momento sí me faltaba, pero estaba orando y pidiendo a Dios y de repente hasta los animalitos. Hasta los animales, yo digo, eso es solamente misericordia de Dios. Porque yo no iba a andar pidiendo ni nada, pero los gatitos o el perrito me traía eso. Son experiencias, son divertidas, pero también uno ve la mano de Dios ahí.
porque Y el es Señor la hacía. como también, por eso le decía la otra anécdota de la casa, porque al final ustedes no tenían casa, ¿no? Yo estaban viviendo en otro lugar con familiares, pero la oración, o sea, la necesidad, y estamos hablando que en ese tiempo hay listas y listas de gente que está esperando. Exacto, a mí me pasó eso, que yo vivía en un cuartito pequeñito donde caía la pura cama, con familia. Pero estaba cansada, había muchos problemas, no hallaba qué hacer, tenía 2 muchachitos ya de 4 o 5 años, no sabía qué hacer. Y siempre tenía que ir a cocinar de mi mamá y traer la comida, y cocinar de mi mamá y traer la comida, y siempre en la calle con su ollita y qué sé yo. Y en una de esas voy pasando por la casa de mi mamá y había una vecina y me saluda ella y lo saludamos. Y ella me dice, ¿qué andas haciendo con esa olla? Y yo dije, vine a cocinar, y empezó a sonsacarme, ¿acaso no tenía ya? Y bueno, ahí ya sabemos. Yo dije, no, pero es que también vengo a ver a mi mamá, así sacándomela un poquito. Dice, entonces tú estás viviendo allá y acá y esto. Sí, le dije yo, pero no tenemos dinero para comprar o qué sé yo. Y dice, mira, yo tengo un amigo en la municipalidad. Me dice, yo tengo un amigo. Y somos bien amigos, claro. Bien amigos, me dijo. Más que amigos. Más que amigos. No, era más que amigos. Chismosita, ¿no? Pero en eso yo le dije, de veras, dice, mira, mañana nos juntamos y vamos a la municipalidad. Y yo hablo con mi amigo y vaya a ver cómo te va a dar una casa. Y yo no lo podía creer, pero yo antes, no sé por qué, yo antes estaba de guatita llorando al Señor por una panza, casa. ¿no? Pancira. Bueno, nosotros en Chile decimos guatita. Ajá, estaban así pero de panza. Pancira. Y yo me acuerdo en ese cuarto estaba llorando al Señor y Señor, no tengo casa, no tengo cómo tener a mis hijos, y le lloraba y le lloraba. Y después pasó todo esto de la vecina. Y ella me dice, ya, le dice, mañana vamos para allá y vamos a hablar con el Julio. Yo le dije, ya, pues. Así que me preparé y me fui después al otro día. Y ya hicimos papeles, habían así unos libros llenísimos, pero así tan altos, habían 3. La gente esperando casa, y yo lo miré y dije, dice así, y dice, no te preocupes, somos amigos. Y yo dije, bueno, está bien. ¿Te ayudó la amistad? Exacto. Y me dice el hombre y hablo con el hombre, que sé yo, después me dice, ok, dice, firme aquí. Y yo firmé ahí. Y nos fuimos, pues. Y me dice después, al otro día, me llamó Julio, que ya tenés tu casa. Y yo quedé, ¿cómo? Wow. Dice, sí, en tal parte, qué sé yo, había un sitio vacío ahí, con 2 media agua. Entonces dije, ya, pues. Y de ahí yo digo, ¿cómo el Señor me dio un sitio sin ni un peso, sin dinero, sin trabajo, sin nada? El Señor me dio mi casita. Más feliz no podía estar. Ay, Señor. Después la municipalidad construyó cocina, que baño, puso ducha y todo eso, porque no había, eran como esos pozos sépticos. Pero tuve mi casa bien bonita. Tenía se puede decir, plantaba verduras, era un sitio grande y esquina más encima. Entonces, esa es una bendición grande de Dios. Pero eso es por la gratitud, es por seguir a Dios, es por no reclamar contra Dios. Yo creo que todo eso, porque yo sentía el amor de Dios hacia mí. Siempre sentía que Dios me ayudaba, sentía que Dios salía al paso y así. Siempre. Y tú orabas confiando en que el Señor algo iba a hacer. Exacto. Que creías, sea lo que sea, creías que Dios yo le tenía dije al poder. Señor, tú sabes, yo sé que tú puedes hacerlo. Yo siempre decía al Señor, yo sé que tú eres todopoderoso y tú puedes sacar de donde no hay. Siempre le decía al Señor, hasta el día de hoy, tú puedes sacar de donde no hay, Señor. Pero yo confío en ti, hazlo por mis hijos, y siempre los hijos. Y ahí el Señor me dio un tremendo sitio y después construyeron y qué bonito, qué hermoso. Y ahora después cuando me vine tuve que venderlo porque ya no iba a regresar, pero esa es la mano de Dios. Pero cuando le creemos,
cuando tenemos fe y no dudamos, no altercamos a Dios. Mucho cuidado con altercar contra Dios, porque ¿quién es Él para que podamos nosotros, por una palabrita X, altercar contra Dios? No, para nada, para nada. Cierra tu boca cuando te vengan malos pensamientos o te dé molestia, que mire Dios que ni me responde. No, cierra la boca. ¿Por qué? Porque el Señor tiene su tiempo. El Señor tiene su tiempo. Por ser, anoche hablaba con mi hermano y me decía, porque él no es cristiano, y como murió mi hermana hace poquito, me decía, pero tú orabas, y yo me acuerdo que tú orabas, ¿y por qué mi hermana no sanó? Ah, no, le dije yo, el Señor sabe hacer las cosas a su tiempo. Y yo le dije, vas a saber después muchas noticias bonitas porque el Señor se la llevó. Y le dije yo, pero nada de por qué, le dije yo, el Señor sabe lo que hace. Él es nuestro Dios, grande y poderoso, y no podemos altercar con Él, le dije yo. Y Él no es cristiano, pero ahí traté de hablar con él, con las cosas de Dios, y ya lo dice que aceptar a Jesucristo. Y todo eso, ¿por qué? Porque el Señor tiene su tiempo, el Señor sabe los tiempos, las horas, los momentos que va a pasar. Usted déjese llevar nomás por el Señor y el Señor va a hacer lo demás. No sabe, yo pienso ahora a tu hermano y digo, no sabe la puerta tan buena que acaba de abrir, es decir, le dio la entrada al Señor. Y ahora lo que viene, o sea, las experiencias, que yo pienso que fue mucho lo que le pasó a tu hermana también. Exacto. Después, aún al final, ella decía, Dios es poderoso, o sea, ya ella tenía, ella oraba, ya conoció a Dios, y yo pienso que al final, la manera en que murió y todo fue muy tranquila, pero también uno puede ver la mano de Dios que se pudo despedir de su familia, y esas son las misericordias, ¿no? Y la paz, y uno dice, híjole, ella está mucho mejor de lo que podemos estar nosotros, ¿no? Exacto, sí. Y yo digo, y todavía aún lo mejor es que la vamos a volver a ver otra vez. Entonces, pero yo pienso, digo, a través de todo este tiempo, que estas experiencias que viviste y todo eso, ¿cómo te ayudaron a creer que Dios puede hacer las cosas? O sea, al final de todo es llegar a tener esa relación con Dios. Y que el Señor empiece a dejar que Dios obre en tu vida, y tú ver los hechos, las acciones que Dios tiene en tu vida, y ahí es como que empiezas a agarrar esa confianza. Y ahora yo pienso que para ti cualquier cosa no es imposible. No. Con Dios nada es imposible, ¿no? Porque yo que me acuerde que he altercado con Dios, yo digo que no, nunca lo he hecho, porque siempre he tenido esa gratitud a Dios. Y yo siempre digo, como dije hace poco, ¿quién soy yo para irme en contra de Dios? Entonces, yo pienso que ahí está la clave, no reclamar, porque Dios tiene su tiempo, Dios sabe cuándo te va a responder, cuándo te va a solucionar algún problemita, todo eso. Es tiempo de Dios, no es nuestro. Y yo creo que ahí está la clave de crecer, de avanzar, la gratitud a Dios. No te despejes de la gratitud a Dios. Por sí, por no, tú le crees a Dios. Nosotros, ¿te acuerdas que orábamos por Pedro para que no se fuera mi esposo? Y pensábamos, a lo mejor el Señor a última hora lo va a sanar, pero jamás reclamamos, Señor, si te lo vas a llevar es por tu voluntad nomás. Y nos conformamos. Porque el Señor hace todo bueno, Él sabe por qué lo hace, Él sabe por qué se fue, por qué quedamos sufriendo, pero ya todo sanó. O sea, el Señor se encarga de lo más mínimo, de lo más mínimo. Yo la sufrí por mis hijos, por mis nietos, porque los veía sufrir. Por eso sufrí, pero yo dije, Pedro está en un mejor lugar. Como mi hermana, a todos le digo, está mejor que yo, porque ellos ya se salvaron. Claro. Pero yo digo, no, todo es voluntad de Dios. Nada al Señor se le pasa por alto. Todo voluntad de Dios. Y la gratitud es la mejor. La gratitud. Y como hablaba hace un poquito, ya todo lo que ha pasado usted, que va creciendo mucho su fe, y cómo conoció a Dios y cómo ha confiado en Él. Pero dice usted no se quiso quedar estancada ahí, usted quiso avanzar. ¿Y cómo lo hizo usted para utilizar sus dones, para que esos dones fluyeran en usted? ¿Cómo lo hizo usted? O sea, ¿cómo trabajó para Dios? Bueno, mira, los dones son para trabajarlos.
No es porque nosotros lo ganamos, no, nadie se gana un don, no. El Señor lo puso en uno para que nosotros trabajemos para los demás. Eso no es nuestro. Entonces uno cuando tiene dones no se puede quedar así nomás. No se puede quedar, oh, yo tengo el don de esto, yo tengo el don de esto, y quedaste así. No, hay que trabajarlo, hay que levantarlo. No son tuyos. Dios te los puso para que tú lo entregaras a la iglesia o lo entregaras donde sea. Mira, yo pienso, no sé cómo empezó todo eso, pero yo pienso se puede decir, cuando uno lo manda, o por la obediencia. Porque siempre Pedro, mi esposo, me decía, hay que ir a visitar a los hermanos, a las hermanas. Yo visito a los hermanos, tú visitas a las hermanas. A veces tenía que ir para el norte porque venía gente de allá a nuestra iglesia, a Biure. Entonces yo me decía, tenéis que ir a visitarlo y a lo mejor están enfermos y qué sé yo. Ya, ahí llegaba yo, pero no es que yo no quería, era un poquito tímida. Y como tímida, como no le reclamaba a Pedro, pero yo le decía, tengo que, pero no sabía todavía los dones, no entendía mucho. Entonces yo llegaba, ya le llevaba una palabra a la persona X, le hablaba de Dios y oraba por ella. Y entonces Pedro siempre me mandaba a orar. Era eso, siempre me decía, anda a orar por la hermana tanto, anda a orar por acá. O si no, llegaba gente enferma en la iglesia, me decía, bueno, yo a veces estaba por otro lado y decía, mi esposa la voy a llamar para que ore por los enfermos. Yo obedecía, no era reclamona, no, obedecía. Entonces ya, obedecía y oraba por los enfermos, íbamos a una célula, también iba con Pedro y me decía, bueno, lo pedí a mi esposa que ore por el hermano, así, siempre, que ore por él. Y usted con su vergüenza y obedecía. Exacto, yo tenía vergüenza, yo era tímida y obedecía y lo hacía. O sea, no era de que, no, Pedro, ¿por qué me mandas? ¿Ves cómo soy? Y no, sino lo hacía. Es verdad, yo era tímida, pero me tragaba esa timidez y tenía que hacerlo. Pero no sabía yo. ¿Y ahora? Y ahora, véngase, voy a orar por ustedes. A ver, ven para acá, ven para acá. Entonces, eso era, ¿ves? Entonces, ahí es cuando empecé a trabajar los dones. Empecé y no paré, porque yo era como la oficial de que tenía que orar por los enfermos. Y sin reclamar, ahí iba y oraba y muchos sanaban. Entonces, ahí yo me di cuenta que yo tenía el don de sanidad. Cuando oré por mi hermana para Chile, que el Señor la sanó de ese tumor en el cerebro, dije, tengo el don de milagro. Y además la fe, yo cuando estaba enferma o nunca, he sido bien sana, gracias a Dios, pero he tenido cualquier cosita, yo oro, digo, Señor, esto no es mío y se va en el nombre de Jesús. Y el Señor me responde, o sea, ¿cómo? Es cuando uno los dones los pone al servicio de Dios. Hasta te mantiene joven, mira. Por eso es que cada vez que tengamos dones al servicio de Dios, eso no es nuestro, no lo ganamos, por pura misericordia lo tenemos, entonces no. Entonces también, como decir, tragarse la timidez, tragarse el que no puedo, el que esto otro. No, yo no era así, yo iba porque tenía que obedecer. Y el Señor me dio todas esas bendiciones. Y ahora, ¿quién me quita el micrófono? Nadie. Pero mira, no sé si hay algunos saludos por ahí. Sí, ya se nos pasó el tiempo rapidísimo. Sí, exacto. Sí, saludos a todas las que están conectadas. Gracias por estar ahí. Miroslava dice, hola, bendición. Saludos a todos. Y también a la pastora le manda saludos Miros. Y a los que están conectados ahí, gracias a todos. Al pastor evangelista Gerardo Arriola dice, gloria a Dios, bendiciones mis hermanas, bendiciones. Pastor. Y el pastor Jesús, José Gaitán dice bendiciones y adelante. Así es, gracias a todos los que están conectados ahí. Se nos está pasando el tiempo rapidísimo, pero aquí vamos a seguir. Porque esto está bueno. Es que yo pienso que hay mucha enseñanza que nuestra pastora nos puede dar, aparte de la experiencia. Y yo me acuerdo ahorita una anécdota. Me acuerdo cuando recién se había muerto mi suegro, el pastor. Yo me acuerdo que justo ese día, pues murió y en la noche pasaron por él. Ya que eran como en la madrugada, más o menos.
Y al día siguiente yo tenía la evaluación de Piero. Y ahí fue cuando al día siguiente me dijeron que Piero tenía autismo. Entonces fue como un choque de, imagínate, justo lo de Pedro, y luego vienen y me dicen lo de Piero. Entonces yo llegué a la casa y me acuerdo, pues mi suegra igual, me decía en ese momento, a pesar, se puede decir, del momento que se estaba viviendo, mi suegra me dijo, pero hay que confiar en Dios, porque Dios puede hacer algo con Piero, me dijo. Tú confía en Dios, el Piero está bajo la voluntad de Dios, y me empezó a hablar ahí, decir, no, vamos a orar por el Piero, el Señor puede tocar su mente, y todo eso, ¿no? Entonces me dijo, nosotros tenemos un Dios poderoso. Y mi suegra siempre, o sea, tú vienes con una noticia y dice, no. O sea, yo ya sé qué es lo que me va a decir. Nada de duda. Y se levante como con acción, así como en película. Ella, no. Aquí tenemos un Dios poderoso, pero hasta como, así como la ven predicar, así también es para aconsejar en la casa. Entonces, pues no te queda, tú dices, no, pues no dudo, porque si no salgo regañada. Entonces, como entre comillas, ¿no? Y fíjate que me da emoción de alguna manera decirlo ahora, porque a Piero le hicieron una evaluación hace que un par de semanas atrás, la semana pasada. Y Piero estaba muy bajo en la lectura, estaba muy bajo en matemáticas y en todas las materias. Él era como un niño de kinder, ¿no? De primer grado. Entonces mi suegra todos los días ora por Piero, porque Piero duerme con ella. Él dice, tú ya vas a ver, me decía, siempre. Entonces le hicieron la evaluación, la maestra, me dijeron, no lo podemos creer. Dice, Piero está funcionando con sus matemáticas como un niño de 5º grado. Wow. Y yo, pues se me llenaba mi corazón, y también le hicieron un examen de lectura, el Piero estaba leyendo fluido. Wow. Entonces también empezó con escribir y todo ese rollo, y subió mucho, y dijeron, no, pues lo vamos a tener que poner en clase general, de matemáticas, porque él ya, y así, ¿no? Y también en su comportamiento, tantas cosas, que el Piero dio como un switch. Y me dice mi suegra luego, ¿cómo le fue? Y ya le conté. Y me dice, esa es la mano de Dios, me dice. Esa es la mano de Dios. Entonces, sea como sea, yo dije, sí, es la mano de Dios, y uno le agradece. Yo digo, gracias, Señor, porque tú puedes hacer las cosas cuando uno menos las espera. Pero sabes que yo me di cuenta de algo que es muy cierto lo que mi suegra dice. En el momento, hay un momento decisivo. Hay un momento que el cristiano, uno va pasando este momento donde tú tienes que decidirte a hacer el cambio. Y yo creo que es el cambio de decir, Señor, ahora yo quiero hacer el cambio a que dejo mi yo, y ahora todo va a ser para ti, para lo que es el reino de Dios. A mí ahora lo que me importa es el reino de Dios, solamente que el reino de Dios. Ya lo mío, lo que yo quiero, lo que yo deseo, ya queda. Pero está ese proceso de dolor donde tienes que hacer ese brinco. Y ahí y por eso ahora uno entiende cuando dice, primero el reino de Dios, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y uno, cuando hace ese cambio, uno lo entiende. Entonces, cuando uno se decide a servir al Señor, el Señor va a poner en orden todas las cosas, tus necesidades, todo lo va a poner en el orden, porque ahora tú estás concentrado simplemente en las cosas de Dios. Pero es un cambio de decisión. Y en ese momento de decisión, y tú lo entiendes, ¿por qué la decisión? Porque estás agradecido, porque entiendes ahora, verdaderamente entiendes el sacrificio. Tú ahora verdaderamente entiendes quién es Dios, verdaderamente entiendes cómo se funciona. Pero dice, en los negocios de mi padre realmente que me conviene estar. Entonces, cuando uno entiende todo eso, uno le agarra un amor a las cosas de Dios, que ya uno no lo hace por pesar, al contrario, decir, jole, Señor, me falta vida, me falta tiempo, me falta esto, porque quiero hacer, quiero trabajar, porque quiero que se expanda, que el ministerio se expanda, que el evangelio. Y ahí es donde uno lo puede ver en los hijos, lo puede ver en tu salud, lo puede ver en diferentes cosas.
Y yo ahí pienso, donde digo, esto de Piero para mí fue como una manera de decir, decides en el momento que tú decides, yo me voy a encargar de lo que a ti te preocupa. Exacto. Y yo dije, híjole, Señor, ¿cómo? Y eso que de repente te da un choque de decir, ¿cómo no lo hice antes? O sea, ¿cómo no me decidí de corazón antes? Tomar esa decisión de entender. Pero era el momento en que uno tiene que dar el paso. Y yo pienso que es el momento que el Señor te dice, mira, este es el momento. Pero tú decides, porque es decisión al final. Tú decides dar el brinco o quedarte estancado. Si tú decides, entonces el Señor te va a capacitar para hacer lo que se necesita hacer para el reino de Dios. Yo pienso que en este caso, a mi suegra tuvo que pasar por este proceso donde tuvo que pasar diferentes situaciones, crecer en fe, para que pudiera ejercer este don de milagros. Porque ¿cómo vas a ejercer un don de milagros si no tienes fe? Si no tienes fe. Sí. Si no puedes creer que Dios es un Dios de lo imposible. Yeah. Entonces, tuvo que pasar este proceso. Ahora, ¿qué pasó? De alguna manera murió mi suegro y ¿qué dijo? Híjole, pues tengo que seguir siendo la pastora. ¿Qué pasa? Pues me tengo que, ahora sí, que acomodar y ya no soy la que voy a estar atrás de Pedro. Ahora yo tengo que estar adelante. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Ahora decir, bueno, ustedes, ahora estoy en cargo de todos ustedes. ¿Qué hago con toda esta bola? Bueno, pero cuando me suena a decir, pues en primera hay que crecer en fe. Así que a trabajar. Y a todos empezar con oración, a todos empezar a trabajar con ayuno. Pero es increíble. Por eso yo le digo a mi suegra en un momento, le dije, el día que tú te vayas, tú en sí nos discipulaste. O sea, de alguna manera, tu gran enseñanza a nosotros fue que creciéramos en fe. Entonces, ¿tú no crees que de repente ya está aquí en mi mente cuando cualquier cosa se me salta así como cuando pienso... Sí, como cuando pienso en mi mamá cuando aquí me regaña en la mente y cualquier cosa ya siento que mi mamá me habla acá como fantasmita. Así sienta mi suegra. De repente sí, no, tenemos... Ya, aquí la escucho, acá. Entonces, sea como sea, esa enseñanza tan que te va ayudando, tú la vas adoptando, entonces ahora tú tienes ese desenvolvimiento también de decir, no, pues tenemos un Dios, o sea, ya no podemos quejarnos, es que tenemos que confiar en Dios, y es que tenemos que, pero eso es parte de la enseñanza, ¿no? Es parte del crecimiento. Y el consejo es orar sin fe. Porque a veces oramos y pedimos y no creemos. Estamos orando, pero por si acaso, y eso no es así. Yo me acuerdo cuando el problema de Piero, que dice la Viri, yo decía, porque como el niño duerme conmigo, yo le decía, no, le decía, el Señor lo va a sanar y el Señor lo va a sanar. Bueno, cuando me iba a acostar, me paseo en mi cuarto orando y él ya sabe. Y me decía, ¿estás orando a Jesús? Sí, estoy orando a Jesús. Y cuando ya terminaba, yo decía, este niño va a ser sano en el nombre de Jesús. Y le ponía mis manos en su cabecita y que no se diera cuenta. Y ahí estaba, pero sentía algo y se daba vuelta. Ya, estoy orando a Jesús porque el Señor lo va a sanar. Y ahí estaba. Y siempre orando en su cabecita. Señor, esta mente va a cambiar, esta mente tiene que cambiar. Yo tengo un Dios poderoso, así decía en mi cuarto. Yo tengo este Dios todopoderoso, grande, maravilloso. Y tú, Señor, lo vas a cambiar y lo vas a cambiar. Y entonces eso es lo que yo siempre he dicho, no dudar. O sea, si estás orando, ¿por qué tenés que dudar? No, dudar no, al final va a quedar peor la cosa, porque vaya a tener poca fe después. Y el Señor no lo hizo. No, el Señor lo va a hacer a su tiempo, pero el que tenéis que orar con fe, orar por fe. Decir, Señor, esta tacita se va a quedar allá y se va a quedar allá. Y ahí se queda. Entonces no podemos dudar. Rogar, pedir, clamar a Dios, no podemos dudar, porque Él va a hacer las cosas a su tiempo. Cuando Él quiera. Así es. ¿Ya? Así es. Wow, ya se nos fue el tiempo. ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí. Bueno. Sí.
Pero Sí, pues creo que tomamos todos los puntos. sí. Ay, se acabó tan rápido Se acabó el tiempo. tan rápido, sí, ya son 8:04. Gracias a todos los que estuvieron conectados y gracias a nuestra pastora. Y como a Viri en su casa se la trae así de que con fe, también a nosotros, Sí. también a la congregación nos pone bien, nos pone bien con sus Es predicaciones. bueno, es un poquito dura a veces. Pero es que así es como uno aprende. Como uno aprendió de la mamá, era así a puro chanclazo. Así aprendemos de nuestra pastora y sí, es bonito escuchar todos estos testimonios que ella tiene y todo cómo ha crecido su fe, porque también nos insta a nosotros a tener esa fe, nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente también, porque a veces uno viene así como de capa caída a la iglesia, pero al escuchar las predicaciones ya uno se levanta aquí y ya le traemos un pastelito a nuestra pastora porque hoy es su cumpleaños. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday to you. Cha, cha, Muchas cha. gracias. Happy birthday, pastora. Qué lindo. Happy birthday to you. Así que somos green guys. Happy birthday to you. Ya ni me acuerdo de mis años, son muchos. Tengo el triple de ella, el doble, no sé. Pero bueno, gracias a Dios que tengo mis 72 años entregada a Dios. Eso es lo que me gusta. Yo amo a mi Dios y siempre así hasta cuando Cristo venga o me lleve antes. Pero 72 o siempre. 73. Ya ni sabemos. 72, es que ya ni me acuerdo, son tantos. Son tantos que ya se nos olvidaron. Pero dicen que es mejor que los que se ven. Saquen la cuenta. No, los que te ves, entonces es mejor. Bueno. Si se vieran más de 72 ya estaríamos en problemas. Bueno, está por ahí, No. 72, 73, ahí ustedes calculen. No, todavía se ve súper joven. Gracias. Súper joven. Así que sopla. Sí, por parte de Un mujeres del deseo, reino. un deseo que Un el deseo. Señor me dé más fe y más confianza en Él y hasta cuando el Cristo Y venga. muchos años más. Muchos años más porque quisiera seguir en las cosas de Dios. ¿Quieres? Gracias. Y gracias a todos los que nos están mirando o nos miraron, ya se terminó, casi se está terminando el programa, pero que Dios me los bendiga mucho y crezcamos en fe todos juntos en el Señor, se puede. Así que es. Susi te trajo el pastelito Muchas gracias, Aquí, Susi, mujeres del reino. para empalagarnos. Para aquí. empalagar. para engordar. Para la otra les invitamos a ustedes. Buenas noches, que el Señor les bendiga.